Bienvenidos a Viernes de Cultura más Ciencia, ciclo de charlas organizadas por Explora Valparaíso, en conjunto con el Museo Funk de Viña del Mar. La iniciativa cuenta con el constante apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Técnico Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, además de otras instituciones y centros de investigación científica de la región. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Johnson, soy psicólogo y quisiera compartir con ustedes esta presentación llamada Malestar subjetivo y consumo de sustancias. La idea, mi idea por lo menos, es poder trabajar, poder desarrollar algunas nociones con respecto al tema del consumo de sustancias que he ido desarrollando a la medida en que he ido trabajando en la temática ya los últimos años. Eh, Intención en ese mismo sentido es poder presentar algunos aspectos importantes al momento de pensar en este fenómeno, en su relación, que en mi experiencia también es el caso generalmente, con el malestar, con el dolor en las personas, ¿no? Que eh, para mí por lo menos es el punto central del trabajo de un psicólogo, ¿no? El trabajo con el malestar del otro, con el dolor. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿no? La idea es ir trabajando estos temas que aparecen acá en la presentación. Sí, primero, algunos elementos que nos permiten un análisis integral del fenómeno, una mirada, si se quiere, ecológica, que considere aspectos asociados al mundo social, asociados a las características de la sustancia y a la subjetividad, donde después vamos a entrar en lo más propiamente psicológico, si se quiere, que es el desarrollo de la subjetividad misma, y algunos aspectos, algunos elementos que son importantes a tratar en esa área, para finalmente llegar como al meollo del asunto del malestar, muy brevemente pensar en cómo esto del desarrollo y estas variables que se ponen en juego ahí nunca funcionan del todo, y eso nos puede llevar a tener algunas ideas con respecto a qué lugar ocupa la droga en la vida de las personas, ¿no? Siendo esa la pregunta fundamental que me gustaría plantear en esta presentación, y que la idea es poder dar algunas ideas, valga la redundancia, sobre eso. ¿Sí? Entonces, para empezar, ¿no? El análisis del consumo, de alguna forma, como les anunciaba antes, requiere prestar atención a una serie de factores que se retroalimentan, se articulan entre sí, y que es difícil pensar el uno sin el otro. Así que, obviamente, dependiendo de cuál sea el foco que uno le quiera dar, uno puede poner más o menor énfasis en una cosa, no en un aspecto. Eh, pero la idea, en este caso, es poder hablar un poquito de los tres, ¿no? Como tres elementos súper claves, ¿sí? Que sería el contexto, la subjetividad y las características de la sustancia. Como ya les anuncié en algún momento, el propósito de esta presentación es ahondar un poquito más en lo que es subjetividad, ¿no? Dado el punto de vista más psicológico que uno puede aportar a esta problemática, entendiendo además, y esto quizás nunca sobre decirse, que el abordaje de esta problemática, en especial en temas de salud, por ejemplo, un abordaje terapéutico con personas con consumo problemático, requiere siempre de un trabajo en equipo, interdisciplinario, transdisciplinario, incluso no podría decir. ¿Sí? Porque esto es una temática que aborda y que desborda lo que es la subjetividad, ¿no? Sino que, como decía, aborda un montón de otros elementos, que es súper importante considerar para poder, eh, de alguna manera, abordar este tema en su complejidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo de contexto? Y estos son algunos elementos que son sumamente clave, que yo creo que no agotan el análisis, pero que sí nos entregan por lo menos algunos de los puntos más relevantes que uno puede poner el ojo, que es la sociedad, la familia y los pares. ¿No? Son súper clave porque nos entregan un marco de la cultura en la cual se mueve la persona, de con qué tipo de personas o cómo son las personas con las que se relaciona, y finalmente la familia, ¿no? Que entregan
de alguna manera, el piso cultural o el lente a través del cual uno puede ver la cultura, ¿no? La cultura donde uno está, ¿no? Para eso es súper importante. ¿Sí? Y en la relación de uno, de una persona, con todas estas variables, eh, implica también una relación particular con la sustancia. ¿Sí? Y también son variables que son elementales para considerar cualquier otro tipo de fenómeno del área de la psicología. Pero como este es el tema de sustancias lo nuestro hoy, no son sumamente fundamentales, ¿no? ¿Qué valores de la familia, qué valores existen en la sociedad, qué actividad desarrolla con sus pares, qué valores son importantes para los pares? ¿No? Todo eso nos permite de alguna manera tener una lectura de cuál es el marco en el cual se va a mover una persona cualquiera. Y también el marco en el cual se da el consumo. Por ejemplo, uno podría pensar qué drogas son legales, cuáles son ilegales, si los pares consumen o no consumen, si en la familia existe algún tipo de consumo, por ejemplo, alcohol, cigarro, que son los más comunes, pero no se agota en eso, ¿no? También nos permite ver cuál puede ser la relación de su contexto con la sustancia. ¿No? Bueno, y eso también nos permite de alguna manera plantearnos eh, cuáles son las características que tiene la sustancia específica de la cual vamos a hablar. ¿No? No es lo mismo el consumo de algunas drogas que pueden ser consideradas legales, y otras que pueden ser ilegales. ¿No? Pensando también ahí que en distintas personas hay un juego con la transgresión, con el romper las reglas, con el jugar con esos límites, que también puede ser interesante considerar al momento de pensar en el análisis subjetivo del consumo. ¿Sí? Eh, Entendiendo que no es lo mismo, y esto también como lo han dicho algunos pacientes que me ha tocado, con los que me ha tocado trabajar, no es lo mismo el ir a comprar algo al negocio de la esquina, una cerveza por decir, o esta adrenalina o esta sensación que tiene el comprar algo ilícito y la transacción que eso lleva. Eh, y algo similar uno podría decir desde otro lugar con respecto a las características de la droga misma, no del efecto que produce. A grandes rasgos sí hay sustancias que son estimulantes y otras que son depresoras, ¿no? Porque eso también nos puede llevar a pensar, bueno, ¿qué efecto está buscando esta persona? Igual voy a entrar un poquito más en eso después, pero no es lo mismo, por ejemplo, fumarse un pito de marihuana, ¿no? Buscando relajarse, que consumir X cantidad de cocaína, buscando energía, buscando poder rendir, o buscando poder carretear, que eso no es algo extraño tampoco, ¿no? Eh, o simplemente buscar tener esta energía que no puede tener de otra forma. ¿Sí? Ahí ya vamos a ver cómo se traducen ciertas características personales con las características eh, específicas de la sustancia. Eso también es un tema súper importante a tener en consideración. Y finalmente, como en esta pincelada de cuáles son los niveles de análisis que les quiero presentar, podemos hablar de las experiencias de insatisfacción y satisfacción en el desarrollo, de la existencia del lenguaje y la inmersión en el lenguaje, en el lenguaje como, como aquello también que transmite la cultura, ¿no? Que eso también es súper importante para el desarrollo de uno como sujeto, y de la experiencia de contención que haya tenido uno también a través de sus cuidadores. Estos tres elementos son tres elementos súper claves para el desarrollo de la subjetividad, que la idea es entrar a desarrollar cada uno de ellos como individualmente. Y obviamente el desarrollo no se agota en esto, pero son tres elementos que nos permiten también analizar algunos aspectos específicos de la relación que tienen las personas con las sustancias. ¿Ya? Como que en estos aspectos se pueden jugar elementos súper claves. Sí, entonces, como el foco de acá es desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del malestar, eh, hay una idea que es sumamente transversal cuando hablamos del desarrollo de la subjetividad, psicología del desarrollo, en especial en una mirada un poco más comprensiva y compleja, si se quiere, es que el desarrollo, más que hitos lineales, cronológicos que tienen que darse de cierta forma súper necesaria, el desarrollo de la subjetividad es una serie de relaciones entre distintas variables. ¿Ya? Es generalmente que se da a través de la dialéctica entre el sujeto en desarrollo y sus cuidadores. ¿Sí? Cómo ciertos cuidadores pueden cumplir ciertas funciones clave para que se desarrolle tal o cual característica en la subjetividad. Eso es tremendamente importante
finalmente porque nos permite ir separando funciones y no viendo esto como una línea de tiempo que pasa de A, B y C necesariamente, ¿no? Sino que funciona de alguna cosa, de una forma como una espiral o, no sé, algo mucho más complejo, ¿no? Que fuera solamente una línea. Sí, entonces cuando hablamos sobre el primer punto, que es la experiencia de satisfacción e insatisfacción, estamos hablando de cómo en la infancia, en la primera infancia, y de ahí en adelante, ¿no? Uno como sujeto en desarrollo, como sujeto en permanente desarrollo, se va enfrentando a las distintas situaciones que implican satisfacer un deseo o verlo insatisfecho, ¿no? La frustración. En ese punto, sumamente clave, es fundamental la presencia de los cuidadores. Donde el cuidador lo que hace generalmente es mediar entre el sujeto en desarrollo y la experiencia de insatisfacción, ¿no? Donde puede, por ejemplo, producir ese retraso en la experiencia de satisfacción, en tanto no tiene muy claro qué es lo que satisface, ¿no? Que es como, por ejemplo, cuando una guagua llora y la madre o el padre o el cuidador buscan o verle el pañal, o darle comida, o a lo mejor tiene que dormir, ¿no? Pero no está del todo claro qué es lo que puede satisfacer. Entonces, de esa forma, los cuidadores ofrecen objetos que pueden acercarnos a esta experiencia de satisfacción. También hay que entender, de antemano, por lo menos desde esta lectura, no existe la satisfacción completa, ¿sí? Sino que siempre estamos en alguna medida insatisfechos. Ahora, cómo se desarrollan estos aspectos estos aspectos que estoy comentando en este momento y que voy a seguir desarrollando, nos puede dar una idea de cómo, o de qué tan tolerable es finalmente esta experiencia, ¿no? Porque efectivamente, para ciertas personas, en ciertos contextos, la insatisfacción es intolerable, ¿no? Y la frustración también es una experiencia que a la mano genera mucha angustia, ¿sí? Entonces, la idea en esa mediación de la insatisfacción, en ese ofrecimiento de objetos de parte de los cuidadores, que se vayan introduciendo ciertas normas sociales, ¿sí? Es decir, la insatisfacción es necesaria porque hay ciertas reglas, ciertas normas que impiden que uno se satisfaga completamente, ¿no? En algún momento, la madre tiene que ir a hacer, o el padre, o el cuidador, o quien sea que ocupe ese rol, tiene que ir a hacer otra cosa, más que prestar atención al bebé, al niño, al sujeto en desarrollo. No tiene que hacer otra cosa. Tiene que preocuparse del trabajo, tiene que preocuparse de la casa, tiene que preocuparse quizás de algún otro hijo, de su pareja, ¿no? Hay algo que los separa. Eso implica, en el fondo, introducir la insatisfacción y también introducir normas sociales. Hay otras cosas que uno tiene que hacer para vivir en sociedad. Hay otras cosas a las cuales uno tiene que responder. No responde solamente al deseo de este hijo o niño, ¿no? Pero al mismo tiempo, estas normas entregan el marco para la satisfacción. Permiten, bueno, esto es lo que no se puede hacer, pero esto es lo que sí se puede hacer. Y acá sí puede haber satisfacción en estas otras cosas, ¿no? Puede ser el juego, puede ser el pecho de la madre, puede ser la mamadera que entrega el cuidador. Cuando estamos hablando de niños muy pequeños, puede ser alguna comida rica, siendo un poco más grande, ¿no? O puede ser algún compartir con algún amigo, con algún familiar, puede ser enamorarse más adelante, o puede ser, no sé, lograr hacer una tarea que no se había propuesto, ¿no? La satisfacción está enmarcada dentro de ciertas normas sociales. Y eso es finalmente un aspecto súper clave para poder entender que no todo es posible, hay algunas cosas que sí son posibles dentro de este marco, y pensar en el fondo qué nos pasa a cada uno de nosotros cuando no podemos satisfacer ese deseo, cuando nos encontramos frente a la frustración. ¿Sí? Y eso también es un elemento súper, súper importante de tener presente. Por otro lado, y con respecto al lenguaje, con respecto a la introducción en el lenguaje, cuando nosotros nacemos en una cultura que tiene un lenguaje específico. Nacemos en una familia que vive en una cultura con un lenguaje específico, ¿no?
que dice de las cosas, que habla las cosas de una forma particular. Entonces, esta introducción en el lenguaje básicamente es introducción en un mundo que ya existe previo a nosotros, que tiene ciertos códigos previos a que lleguemos nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo nos permite de alguna manera referenciar el mundo, referenciar las cosas, nos permite poder, desde ese punto de vista, nombrar el mundo que está a nuestro alrededor. Y al mismo tiempo nos permite, eventualmente también en el proceso de desarrollo, identificarnos con algo, ver algo, algo del mundo externo que puede ser nuestro, y que a la vez nosotros también podemos ser parte de eso. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, soy psicólogo, y me identifico con lo que significa ser psicólogo en esta cultura, con lo que significa la palabra psicólogo, eso tiene repercusiones necesarias en mi subjetividad, en quién soy. ¿No? Cuando yo me identifico, cuando más pequeño, quizás con el ser buen hijo. ¿Qué significa ser buen hijo? Eso depende, obviamente, de distintas culturas y distintas familias. Y eso se incorpora también de forma distinta, ¿no? Entonces, lo que sucede en esta relación con estos cuidadores finalmente es que nos permiten encontrar un lugar en la cultura a través de el ingreso en el lenguaje y de poder nombrar, poder referenciar el mundo que está a nuestro alrededor. Y eso también es otro punto sumamente clave, ¿no? Entonces, primero, la relación con la satisfacción y con la insatisfacción. Segundo, lenguaje. Y finalmente, junto con el lenguaje, un lugar en el mundo, ¿no? Un lugar en el mundo que es propio y del cual nosotros podemos ser parte. Y como tercer punto, un aspecto ya más asociado quizás a lo más emocional, hablamos de la contención. ¿Ya? Y contención uno puede decir también sostén. Voy a explicar un poco la diferencia también. Pero la noción clave acá es que los cuidadores reciban del niño, del pequeño, del sujeto en desarrollo, el dolor y su angustia, ¿no? Que eso nos puede llevar también a la experiencia de insatisfacción. ¿Qué es lo que pasa cuando nos frustramos? La idea es que haya un cuidador que pueda recibir la frustración y calmarla, ¿no? Devolverla menos amenazante. Decir, bueno, ahora tú no puedes tener eso que tú quieres, pero te puedo ofrecer esta otra cosa, o esto puede llegar más tarde, ¿no? Y decir, esto no es tan terrible, esto no se acaba acá, ¿no? Tranquilidad. Y al mismo tiempo permite sostener a alguien, ¿no? De esa manera no angustiada, si se quiere, de esa manera menos amenazante, permite que haya un cuidador que facilite que este sujeto en desarrollo explore, ¿no? Se desarrolle en el mundo a su alrededor. Puede ser un lugar seguro a partir del cual uno puede lanzarse hacia el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando los niños aprenden a caminar, por ejemplo, y uno les toma la mano y lo suelta, y el niño camina y mira para atrás, camina y mira para atrás, ¿no? Está buscando justamente ese lugar, ese lugar seguro, ese lugar clave, que no es amenazante, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy importante que esa otra persona pueda decir, todo está bien, continúa. Y estar atento a que esa otra persona no se exponga, que ese niño en desarrollo no se exponga a los peligros del mundo, ¿no? Entonces acá estamos quizá en una posición entre contención y sostén de manejo de lo amenazante interno y amenazante externo, ¿sí? Y finalmente, lo que esto nos permite pensar también es cuál es nuestra relación con lo que nos duele, cuál es nuestra relación con la angustia. Si es que, porque en la medida en que nosotros somos contenidos, podemos aprender a contenernos a nosotros mismos. Podemos aprender a vivir con lo que nos duele y aprender a vivir con lo que nos tiene angustiados, ¿no? Tanto interno como externo, ¿sí? Entonces eso también es fundamental al momento de pensar este tema, que se relaciona necesariamente con la satisfacción y la insatisfacción y con el lugar que nosotros tenemos en el mundo. También hay que pensar que dependiendo de la forma en que nosotros estamos inmersos en el lenguaje, en qué cultura, también podemos pensar en tener distintas herramientas que nos permiten aceptar el dolor, aceptar la angustia, ¿no? Si yo si yo pertenezco a una comunidad sólida, ¿no? Si yo tengo un lugar en esa comunidad, como por ejemplo el psicólogo, como por ejemplo el amigo, no sé, el bueno para esto, el útil para esto, el que sabe hacer esto, ¿no? Si yo tengo un lugar más o menos claro, me va a ser más fácil
poder pararme frente a mi propio dolor y frente a las situaciones amenazantes del mundo externo. ¿Sí? Entonces, como dijimos, satisfacción y satisfacción, lenguaje, contención. Ahora, yo creo que en este punto estamos todos más o menos preguntándonos qué tiene que ver esto con el consumo. ¿Ya? Y esto viene como a resumir un poco, ¿sí? Porque yo les presenté con esto un modelo ideal, ¿no? Cómo las cosas deberían funcionar, cuáles son las funciones esperadas, pero claramente todos estos aspectos y la forma en que se desarrollan están sujetos a las vicisitudes de la vida, a la contingencia, están sujetos a las propias experiencias de los cuidadores, están sujetos a qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, a, por ejemplo, si hay crisis económica, si hay una situación de guerra, por ejemplo, o si vivo en un barrio como económicamente, ¿cómo decirlo?, cómodo, ¿no? O si vivo en una población que tiene distintos matices que van influyendo de forma diferente en cómo se da esto. ¿Sí? Por lo tanto, siempre queda algo no resuelto, algo que no logra cerrarse del todo. Siempre hay algo de esto que duele, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, si esto no fuera así, todos podríamos vivir sin dolor, pero al mismo tiempo nadie se movería, ¿no? Porque es el hecho de que esto no calce lo que hace que nosotros nos movamos de tal o cual forma, buscando tal o cual cosa que nos pueda hacer sentir un poco mejor, que nos pueda satisfacer, que nos pueda hacer sentir que nos estamos realizando de alguna manera. ¿Sí? Y eso es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, es parte de la naturaleza del ser humano que exista dolor, que exista malestar. Y por lo mismo, el consumo de sustancia, que viene a ser el tema que hoy nos convoca, es una respuesta posible que puede tener un sujeto particular frente a su propio malestar, ¿no? De alguna manera responde a este dolor y alguna forma de poder lidiar con eso. ¿Ya? Entonces, desde ahí, ¿no? También es importante pensar qué tipo de dolor particular es, qué tipo de sustancia es y qué contexto eso se da. ¿No? A modo de ejemplo, que esto son cosas que yo he escuchado más o menos, obviamente acá lo puse de otra manera, más o menos de algunos pacientes. Ante dificultades para manejar la ansiedad, X persona recurre al consumo de marihuana para relajarse, ¿no? Que eso, muchas entrevistas me pasó con adultos y con adolescentes que consultan a partir, por ejemplo, del consumo de marihuana. Yo les digo, bueno, ¿qué es lo que buscas al consumir marihuana? ¿Qué es lo que estás esperando de eso? Dice, no, no sé, estar más relajado. Ah, ¿te cuesta relajarte? Sí, no, me cuesta relajarte, me cuesta relajarme porque tengo problemas en la casa, ¿no? Y ahí uno puede encontrar de esa forma una puerta hacia el mundo interno de la persona que tiene frente a uno, ¿no? Y cuál es su dolor específico, y cómo se puede relacionar eso con la droga. Por ejemplo, otro paciente en algún otro momento habrá dicho que se sentía súper culpable por la vida, se sentía súper culpable por un montón de cosas, ¿no? Y que el consumo de alcohol para esta persona tenía el objetivo de borrarse, ¿no? Y así, en el fondo, podía no estar pensando en aquello que le hacía sentir culpable, sino en nada, ¿no? Eh, Otra persona que me decía que no le gustaba nada, que no sentía placer con nada, y que en el fondo buscaba la droga para sentir algo de placer. Que es una cosa súper concreta, pero de alguna manera responde a un dolor súper profundo también, ¿no? Como por ejemplo también que ante dificultades anímicas hay personas que recurran a un estimulante para sentirse de mejor ánimo, ¿sí? Que esto viene a ser de alguna forma ocupar la sustancia como un tipo de automedicación, ¿no? Pero subjetiva. Ahora, esto quizás sea un poco polémico decir, pero la idea de los fármacos ya de índole más psiquiátrica es justamente poder suplir algún aspecto que genera dolor en la subjetividad y de alguna manera poder regularlo y manejarlo químicamente, al mismo tiempo que uno, obviamente, como un ambiente médico, como un espacio médico controlado, se trabaje con otros profesionales, ¿no? Hasta tal punto que uno va dejando de necesitar ese fármaco, ¿no? En la medida que uno cumple con el proceso terapéutico. Esto es una lógica similar, pero al mismo tiempo con un componente mucho más riesgoso, mucho más peligroso,
porque tienen un montón de efectos secundarios, porque tienen un impacto tremendo en el desarrollo de la vida cotidiana en la mayoría de los casos, y porque en el fondo es muy difícil mantenerlos juntos. Sí, entonces, bueno, ¿cuál es mi hipótesis diagnóstica, si se quiere, de lo que está pasando con las personas que consumen de una forma problemática, ¿no? Que esto también viene a ser de alguna manera una fotografía de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? En la cual algunas personas tienen que recurrir a esto para poder vivir, por lo pronto, ¿no? Obviamente la idea del apoyo terapéutico en estos casos es poder encontrar, construir, desarrollar otras formas de vivir, ¿no? Poder agarrarse de otras cosas, ¿sí? Ahora, obviamente acá hay un montón de cosas que hacen referencia al contexto, como por ejemplo la situación de pobreza en la que vive mucha gente, eh, o la situación de precarización laboral, de trabajos muy estresantes, complejos, que requieren mucho tiempo, que pagan mal, que no retribuyen satisfacción. También, por ejemplo, el fácil acceso a alguna sustancia, no es muy difícil comprar algunas cosas, partiendo por el alcohol que uno puede conseguir en la botillería sin problema, ¿no? Pero yo creo que esto, en términos de subjetividad, que lo he dicho varias veces, pero el tema que a mí me compete más, en el fondo, es una profunda soledad que viven las personas, que vivimos todos nosotros en distinta medida, ¿no? Una profunda soledad. Y esa soledad implica que nosotros no tenemos mucho piso para pararnos frente al mundo de una manera sólida, ¿no? Muchos de nosotros llegamos a los 30 años menos perdidos todavía, ¿no? Mientras que uno podría pensar en algún otro momento, eh, independiente de los problemas que hayan habido en ese otro momento, ¿no? Unos 30 años atrás, más 40, 50 años atrás, uno a los 30 años ya era un adulto hecho derecho con todo súper claro, ¿no? Porque han pasado otras cosas en el mundo que hoy en día nos han dificultado mucho más saber dónde pararnos, ¿sí? Que obviamente hemos quizás desarrollado algunas otras cosas de mucho mejor manera que como estaban hace 50 años, todo lo podemos afirmar. Pero hay otras cosas que nos han complicado más el desarrollo de la subjetividad y tener ese piso, ¿no? Ahora, acá, ¿a qué me refiero finalmente con soledad? Yo creo que esto lo puedo ver como en cuatro puntos que están de alguna manera muy vinculados con los tres momentos, con las tres funciones del desarrollo de la subjetividad que mencioné, ¿no? La fragilidad de los vínculos, las comunidades debilitadas, la ausencia de referentes y la sobrecarga emocional. Fragilidad de los vínculos, yo creo que es un punto súper clave donde las relaciones entre seres humanos, entre personas, pueden ser muy frágiles, muy débiles y de alguna manera, poco estables, ¿no? Eh, no es difícil encontrar hoy en día, en especial quizás en los jóvenes más aún, generar amistades que son rápidamente muy potentes, ¿no? Día uno, eres mi mejor amiga, eres mi hermana, o eres mi hermano, mi mejor amigo, y día dos, se pelean por X cosas, ya no son más amigos, ya no son más hermanos, no se pueden ver. Como una suerte de ejemplo, ¿no? O la facilidad con que otras personas de repente desaparecen, ¿no? De la vida de sus personas queridas. Eh, Pareciera ser que estas relaciones sociales ya no convocan, ya no generan como esa fuerza como de gravedad que pueden haber generado en algún momento, o que sería lo ideal que generen, ¿no? Porque en la medida en que nosotros nos podemos relacionar con personas de forma cercana, podemos tener estos vínculos profundos con otras personas, también nosotros podemos estar más eh, sólidamente parados en el mundo. No estamos solos, estamos acompañados de personas que significan algo para nosotros y que nosotros somos algo para ellos también, ¿no? Y eso también creo que se vincula con la idea de que, y esto es una idea que viene trabajando en distintos ámbitos hace mucho tiempo, de una comunidad debilitada, ¿no? Uno siempre escucha a personas que son mayores, que hablan de lo que pasaba en los barrios, lo que pasaba con los vecinos hace unos años atrás, ¿no? Que se juntaban, que se conocían, que se apoyaban, que se comunicaban. Hoy en día
hasta hace no un poco tiempo era cada vez menos común. Yo diría que hoy en día, con este último tiempo, es algo que se ha tratado de impulsar ante la precariedad de la vida, como una forma de poder sobrevivir o vivir, ¿no? O sea, vivir y por lo menos sobrevivir, eh, ante las dificultades que hoy en día podemos nosotros vivir, partiendo por la situación socioeconómica, política del país, ¿no? Y no solamente del país, sino del mundo también. Y otro punto que también está muy atado a eso es la ausencia de referentes, ¿no? ¿A quién miramos cuando nos queremos pensarnos, ¿no? Como quién queremos ser, ¿sí? Y hay todo tipo de referente, pero ninguno, nuevamente, que tenga la fuerza de gravedad que nos permite decir yo quiero ser así o asá, yo quiero ser esto, ¿no? Sino que cada vez es más fácil llegar a ser más grande, más adulto, sin tener claridad para dónde uno va, qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Ya no tengo mucho de dónde pararme ahí. Esto también eh, es particularmente visible en los adolescentes y particularmente en lo que fue la tribu urbana en algún momento, ¿no? Yo tengo mucho tiempo diciendo que los Pokémon ya no existen, porque los Pokémones justamente se juntaban porque no tenían a dónde más estar, como no tenían a dónde más mirar. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que nos vestimos igual, pero no tenían mucho más, ¿no? Ahora, mi lectura es que en algún momento el movimiento pingüino, en su momento, absorbió, ¿no? Todo lo que fue los Pokémones, o lo que iba para ese mismo lado. En el fondo, estos chicos que estaban un poco a la deriva, porque les dio un sentido político, que fue en ese momento, ¿no? El sentido de luchar por la educación, el sentido de luchar por un mundo mejor, ¿no? Que articulara su experiencia, que le dio un sentido a su experiencia, ¿no? Y pasaron de ser estos niños sin sentido a ser dirigentes políticos en algunos casos, ¿no? No me refiero puntualmente a una persona específica, ¿no? Pero este grupo que puede haber sido los Pokémon, se puede haber seguido desarrollando de esa forma, pasó a ser esto otro, ¿no? Y eso es lo bonito de lo que está pasando hoy en día, quizás, ¿no? Que nos permite articular un sentido a lo que estamos viviendo y en nuestras vidas, finalmente. Y, nuevamente, también muy relacionado con lo anterior, o sea, si yo no tengo vínculos cercanos profundos, personas que me apoyen, cercanas, ¿no? Emocionalmente, si no tengo una comunidad que se apoya mutuamente, donde también podemos resistir no solamente el dolor interno, sino que también el dolor que genera el mundo externo. Si no tengo claro hacia dónde voy con mi vida y qué quiero ser, quién soy, es muy difícil poder contenerse uno mismo también, ¿no? Es muy difícil poder estar tranquilo, poder no sentirse sobrepasado por lo que pasa alrededor o lo que nos pasa a cada uno internamente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estos 4 elementos que a mi parecer dan cuenta un poco de la experiencia de muchas personas, y en particular de las personas con las que me ha tocado trabajar que están asociadas al consumo de sustancias. Entonces, en resumen, más resumen, ¿no? El consumo de sustancias se sostiene como una forma de lidiar con la soledad. Entonces, la contraparte de eso, ¿no? Si el consumo de sustancias es una forma de enfrentar la soledad, bueno, la idea sería buscar formas de que nos sintamos menos solos, ¿no? Reforzando el sentido de pertenencia, reforzando las comunidades, escuchando y acogiéndonos mutuamente y conteniéndonos mutuamente, ¿sí? Finalmente, la mayoría de las personas con las que yo trabajé, que consumían, en la medida en que se iba reforzando estos aspectos, en la medida en que, por ejemplo, ellos iban moviéndose para mejorar la situación con su familia, en la medida en que encontraban quizás un sentido a ir al colegio o al trabajo, en la medida en que se sentían escuchados y contenidos, apoyados, queridos, dejaban de necesitar el consumo, ¿no? Dejaban de buscar la sustancia, ya no tenía sentido para ellos, ¿no? Porque en el fondo lo que venía a ser la droga era suplir todos estos aspectos que nos pueden acercar a una forma más compleja y más profunda de satisfacción, ¿no? De satisfacción con uno mismo y con los demás. Bueno, esa ha sido mi presentación, muchas gracias. Como les dije, mi nombre es Pablo Johnson. Ahí les dejo mi correo electrónico por cualquier contacto que
que quieran tener, y les agradezco también, bueno, nuevamente muchísimo el ver esta presentación, el escucharme, el darme un poco de su tiempo para compartir esta idea, y ojalá esto les, les haga sentido y los pueda apoyar también en su vida. Muchas gracias.